es la clave. Aquí se debería comenzar en la universidad, y bien llevado esto. Y encima, en el posgrado, como especialistas, volver a llevar esto. Y lamentablemente, el traumatólogo, se lo digo con convicción, yo soy traumatólogo, me he formado en una universidad, he hecho mi residencia y jamás me pudieron enseñar anatomía nuevamente porque tuve que aprenderlo yo solo. Pero lamentablemente la anatomía es el punto clave y tanto también la biomecánica. Entonces vamos a hablar sobre este tema y primero vamos a definir algunos términos. Hay que dividir al pie en antepie, medio pie y retropie. Y el tobillo, algunos consideran como una estructura, digamos, separada. Es toda junta, pero por cuestiones didácticas la estamos separando de esta forma. Aquí están viendo el antepie, el medio pie y el retropie. Estamos hablando desde el punto de vista anatómico, desde la piel y tejido celular subcutáneo, que tiene características muy particulares, que la tiene igual la mano, que no la tienen otras estructuras como la rodilla, la cadera. El pie tiene las mismas características que la mano, y le comento, estamos en una discusión el año pasado en Brasil, justo decíamos que el pie es la evolución de la mano. Tiene características muy importantes, sobre todo porque también hay receptores de sensibilidad. Eso lo hace muy particular. La topografía, esta es una para comentarles sobre la piel. La planta del pie es una de las estructuras más gruesas dentro de todo el cuerpo. Hablamos de huesos y siempre nos enseñaron en traumatología de que lo más importante era el hueso. Mi software cambió cuando yo fui a Europa y me dijeron que el hueso es el 10% y el 90% lo demás. Eso era lo que tenía que cambiar. Entonces, yo menciono solamente esto como referencia a la parte ósea y las articulaciones, que son muy complejas, que muchas de ellas la disposición tiene que ver por la cuestión biomecánica, por el soporte que tiene que llevar la transmisión del peso hacia el retropie y el tobillo. Esto es una gráfica de los huesos más importantes del pie y del tobillo. Y acá cada parte, tanto antepie, medio pie, retropie, tobillo, tiene una estructura muy particular, articulaciones muy particularmente específicas. Por ejemplo, les voy a comentar la articulación de Lisfranc, una articulación que la verdad que hablamos mucho los traumatólogos que sí que hay una luxación, pero nunca nos detallamos las estructuras, los detalles anatómicos, y esta estructura es fundamental, sobre todo para una enfermedad que se llama pie de Charcot. Luego hablamos de músculos y ligamentos muy importantes, también los tendones. Y también tiene mucho que ver, sí, en el diabético bastante. Sobre todo un tendón que se llama el tendón de Aquiles. Es el primer tendón que se afecta en el diabético antes de producir algún síntoma. Ya les voy a comentar, esto es lo que yo también hago rutinariamente, una evaluación de esto. La parte tendinosa, como les comenté, los ligamentos, los músculos. Aquí hay un cuadro donde les explico los detalles de algunos de los músculos. Esta imagen, vemos la parte de los vasos sanguíneos y los nervios, y esto sí es fundamental. Ya no estamos hablando de tal arteria, de qué tal nervio. Ahora tenemos, digamos, una óptica anatómico-fisiológica, y dentro de esa estamos hablando básicamente de angiosomas, término que todavía lamentablemente los cardiovasculares aquí en el Perú no la utilizan.
utiliza. Yo le escuché esto en el año 2007 y ya las primeras informaciones sobre este tema de angiosoma ya lo vienen hablando desde el año 1994. Lamentable. Pero si no se sabe esto, no yo puedo decir, bueno, la irrigación está muy bien, porque la arteria está pasando sangre. Esta es la clave. Si uno entiende angiosomas, uno puede deducir si un pie diabético es posible desde el punto de vista vascular salvarse. Aquí están los angiosomas. Este es un esquema, tenemos 6 angiosomas. El angiosoma es un territorio determinado, tanto piel, tejido celular subcutáneo, fascia y hasta huesos, que son irrigados por una determinada arteria, no la distribución de las colaterales. Y estas a su vez interactúan. La clave que es que estas zonas, entre cada una y una de los territorios, a través de circulación colateral, pueden conectarse y permitir que una compense a la otra. Esta es otra, la cuestión de los nervios. Antes se comentaba, no, este nervio no es importante, que es muy chiquito. No, que esto, en el diabético, como ya le voy a comentar en la siguiente exposición, es clave y fundamental, es la piedra angular. Si no sabe anatomía uno, sobre todo diabético, nervio tibial posterior. Si ustedes no evalúan el nervio tibial posterior, uno prácticamente, uno podría decir que no está evaluando al pie diabético. O sea, es fundamental, la anatomía es fundamental. Y les comentaba algunas arterias, las venas también son importantes, y los nervios. El tibial posterior, con sus ramas, el plantar interno, la plantar externa, la calcánea, el nervio fibular profundo, el nervio fibular superficial, el nervio sural, el nervio safenio interno y externo. La biomecánica es otro tema, muy complejo, muy difícil, tan difícil que para los traumatólogos es muy difícil entenderlo, se podrán imaginar. Entonces, esto hay que tratarlo de hacerlo muy simple. ¿Y cuál es lo simple? Lo simple hay que saber, hay que interpretarlo como 2 puntos importantes. Uno es la marcha, que es un tema que lo voy a abordar en este momento, y el movimiento. Dentro del movimiento es la capacidad de nuevamente reiterando que es movimiento de referencia a una línea del cuerpo bajo una coordenada X, Y y Z. Este es algo medio complejo definitivamente, y que permite la locomoción y transmisión tanto en la combinación del retropie y el medio pie. Entonces, digamos que si el ser humano no se mueve, o no existe movimiento, pues ya no es humano. Entonces, una de las grandes paradigmas que antes se pensaba era que cuando al diabético se le amputaba tenía que postrarse en una silla de ruedas, que por cierto todavía no ha cambiado mucho la realidad acá. Paciente diabético amputado, silla de ruedas. He visto que los pacientes andan con sus prótesis por acá. Les comento, hay prótesis hasta de 1.500 soles, tailandesas o chinas. Entonces el movimiento es fundamental. Movimiento sagital, axial y coronal. Tanto para flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción y aducción en el XZ, por ejemplo. Este es un esquema que lo he sacado de uno de los libros que participé. El que escribe este capítulo es Michel Maestro, considerado el número 1 en Tito Bio en Europa. Entender el capítulo es tan complejo, ¿no? Es tan difícil porque hay innumerables articulaciones, innumerables tipos de movimientos en diferentes planos, y que estos a su vez se asocian a otros. Entonces,
La combinación de ellos pues hace posible la locomoción y la marcha. El medio pie es el medio, es la zona de transición de la parte de la opresión, es término opresión, para los movimientos predeterminados. Y el antepié es, digamos, un captador, es la parte que va a permitir la sensibilidad, la captación del apoyo del suelo. Por eso es que cuando un paciente diabético le amputan la mitad del pie, o sea, el antepié, tiene problemas para propulsión. Por supuesto sigue caminando, pero tiene problemas para propulsión. Estas son las diferentes estructuras, flexoras, extensoras, aductoras, abductoras, que intervienen en el movimiento del pie y del tobillo. Y hablamos del término de marcha, que es la propulsión conjunta bípeda y bifásica del centro de gravedad del cuerpo humano, en la que hay movimiento de diferentes segmentos corporales. Por supuesto, esto lleva un gasto energético. Y el ciclo de marcha está dividido en estancia y balanceo, que a su vez tiene varios periodos y varios eventos, que son los diferentes tipos de movimiento. Las contracciones también isotónicas o en su defecto concéntricas o excéntricas, que llevan a determinados grupos musculares a realizar determinado tipo de movimientos. Las fases, aquí este es un cuadro donde muestro las fases, los periodos y los eventos con diferentes tipos de roques y balanceos. Esto es también ya los diferentes tipos de grupos musculares que están, intervienen tanto en las fases de la estancia como en balanceo. Y les comento, como anécdota, yo llegué a un hospital universitario y había una área que se llamaba biomecánica. La sala tenía aproximadamente unos 25 metros cuadrados y había equipos de más de 10 millones de euros solamente para hacer estudio de biomecánica, todos experimentales, trabajando más de 20 a 30 personas investigadores haciendo doctorados de diferentes países. Entonces, la biomecánica es una área que en algún momento, en unos 10 a 20 años, va a comenzar a rendir frutos, porque nos va a decir, sobre todo en el paciente diabético, hasta dónde puedo amputar, por qué voy a amputar este dedo y por qué el otro no. Ya nos está dando algunas respuestas. Les comento, existe un término que se llama amputación pedal. Es un término que yo lo aprendí en Europa. Se saca solamente una parte del hueso y se deja toda la restante estructura. O sea, se deja el pie en el dedito en el aire. Yo decía, ¿pero por qué? Porque cuando este dedo existe, primero, la parte cognitiva del paciente que es amputado no produce una alteración, lo que se llama sensación de miembro fantasma. Uno. Y dos, que existe todavía la estructura y los receptores están todavía ahí. Y eso permite que la propulsión o la marcha sea mejor. Entonces, no es que porque se quería solamente dejar la estructura, sino porque había alguna explicación biomecánica. Hemos acabado la segunda charla, que es un poco pesada, entonces vamos a la